más que cualquier provocación, cualquier ofensa, cualquier caos externo. Escríbelo, asume esa postura y sigue adelante, porque el mundo necesita personas que han aprendido a actuar como si nada pudiera afectarlas. Capítulo 1. El poder del autocontrol. El autocontrol no es solo una virtud moral, es una palanca práctica para quien quiere asumir el control de su propia vida. Napoleon Hill escribió que el autocontrol es uno de los principios indispensables para la realización personal y financiera. Porque sin él, toda decisión se vuelve impulsiva, toda emoción se descontrola, y una mente sin disciplina no construye nada duradero. Imagina a un piloto que pierde el control del avión en medio de una turbulencia. El desastre es inevitable. De la misma manera, una persona que pierde el control de sí misma ante las turbulencias de la vida, se vuelve incapaz de mantener el rumbo. El autocontrol, por lo tanto, no es un lujo. Es un requisito básico para la estabilidad interior y el progreso exterior. Quien se domina a sí mismo ya no depende del entorno para funcionar bien. Él decide, él dirige, él traza su propio camino. El problema es que nos enseñaron a reaccionar. Desde pequeños, aprendimos que gritar es señal de fuerza, que devolver el golpe es señal de valentía. Pero la verdad es lo contrario. Gritar es perder el control. Responder por impulso es debilidad disfrazada de coraje. La verdadera fuerza está en observar el caos, respirar profundo y responder con conciencia. En elegir el silencio cuando la rabia pide gritos. En mantener el enfoque cuando todo alrededor invita a la distracción. Napoleon Hill decía que la mente es como un jardín. Si no siembras deliberadamente las semillas correctas, pensamientos positivos, decisiones firmes, actitudes conscientes, la maleza de las emociones descontroladas lo invade todo, y el resultado siempre es el mismo: frustración, estancamiento, arrepentimiento. Por eso el autocontrol también es una práctica diaria. No se trata de reprimir los sentimientos, sino de gobernarlos. No es volverse frío, sino lúcido. No es sofocar la emoción, sino canalizarla hacia algo útil. En sus estudios sobre hombres y mujeres exitosos, Hill identificó un patrón. Todos cultivaban la disciplina mental. Todos habían aprendido a controlar sus impulsos. Ninguno de ellos llegó a la cima siguiendo sus instintos de forma desordenada. Pensaban antes de actuar. Mantenían la compostura bajo presión. Y sobre todo, se negaban a entregar su estado interior a las provocaciones externas. Cultivar el autocontrol es como fortalecer un músculo. Al principio, cuesta. La mente quiere reaccionar, gritar, huir. Pero cuanto más practicas, más fuerte te vuelves. Y llega un momento en que mantener la calma ya no requiere. Dios llevándote a revisar lo que quedó abierto, lo que quedó roto, lo que quedó pendiente. Porque antes de abrirte un camino nuevo, Él cierra lo que tu corazón aún no sabía cerrar. Y es posible que te hayas sentido más sensible, más emocional, más irritable a veces, más callado otras. Eso tampoco habla de debilidad, habla de transformación. Cuando Dios se prepara para mover algo en un elegido, primero toca su mente, luego toca sus emociones y finalmente toca su espíritu. Y tú, elegido, ya estás en ese proceso. Estás sintiendo la limpieza, estás sintiendo la preparación, estás sintiendo el ajuste divino. Fíjate en algo, durante este mes hubo mucha resistencia, mucho ruido mental, mucha duda repentina, como si algo quisiera frenarte, como si algo quisiera desgastarte. No era porque estés mal, era porque estás avanzando. Cuando Dios está por cerrar un ciclo, todo lo que estorbaba se agita, todo lo que no te pertenece se revela, todo lo que no encaja muestra su verdadera cara. Y tú lo viviste en lo más profundo. No te castigues por lo que sentiste. No te juzgues por tu cansancio mental. No creas que fue un retroceso, fue un examen espiritual. Y lo superaste, lo resististe, lo aguantaste sin siquiera saber qué estaba ocurriendo. Por eso ahora sientes ese leve alivio, esa claridad que empieza a asomar, esa paz que aparece por momentos. Es Dios diciéndote, sin palabras, ya casi termina, aguanta un poco más, tu nueva temporada está cerca. En estos días has sentido tu mente moverse como si algo la empujara hacia un lugar que no termina de mostrarse. Esa sensación de estar entre dos realidades, no del todo en lo viejo, pero tampoco todavía en lo nuevo.
Ese entre tan extraño es exactamente donde Dios trabaja más fuerte, porque en ese espacio sagrado, donde nada se entiende del todo, Él prepara las revelaciones más grandes. Has notado que tus pensamientos no son los mismos de antes, que ya no toleras lo que tolerabas, que ya no conectas con lo que antes parecía normal. Eso no es rareza, no es desequilibrio, es tu espíritu separándose de lo que ya no encaja contigo. Dios está afinando tu discernimiento, está abriendo tus ojos internos, está haciendo que tu alma detecte lo que antes ignoraba, y lo estás sintiendo con una claridad que te sorprende. También has sentido un cansancio extraño, una especie de agotamiento que no viene del cuerpo, sino del alma. Eso es señal de que estás terminando un ciclo. No estás roto, estás drenado por despedirte de versiones antiguas de ti mismo. Estás dejando caer capas que cargaste por años, y ese desgaste emocional es la prueba más honesta de que Dios te está separando de lo que no te corresponde llevar al 29 de noviembre. Y aunque a ratos te sientes confundido, hay momentos breves donde sientes algo más grande, una calma que aparece de golpe, un pensamiento limpio, un destello de esperanza que te roza el pecho. Son segundos de generar conexión psicológica y emocional, desde la presencia consciente que hace que un hombre se sienta honrado de compartir su intimidad con vos. Cuando aprendes a decir frases que validan, que despiertan seguridad, que iluminan su orgullo sano, que al mismo tiempo muestran tu deseo y tu calma, la dinámica entera cambia. Él empieza a tratarte con más respeto, empieza a buscarte con más intensidad, empieza a verte como una mujer inolvidable. Quédate aquí y presta atención, porque lo que viene ahora son esas formas de hablar que parecen simples, pero que esconden un poder profundo, capaz de transformar la experiencia de ambos, de una manera que pocos entienden, y que quienes siguen una vida con visión clara, como enseñaban los sabios antiguos, aprendieron a valorar como un tesoro de la intimidad auténtica. Quiero que observes esto con la serenidad de quien busca comprender, no dominar. Las palabras son herramientas sagradas, y su poder no está en la manipulación, sino en la conciencia con la que se pronuncian. Úsalas para crear intimidad consciente, para despertar el deseo que nace del alma y no del artificio, para encender la chispa que recuerda al hombre que es humano en su totalidad, fuerte y vulnerable a la vez. Así te conviertes en esa mujer inolvidable que deja huellas sin gritar, que transforma sin imponer. Ahora es momento de entrar en el corazón de este arte. Tal vez pienses, ¿qué debo decir entonces? ¿Cuáles son esas frases que realmente cambian la energía? No se trata de memorizar guiones vacíos ni de repetir conjuros mecánicos. Se trata de comprender la lógica detrás, la mente del hombre, su mundo interior. Los estoicos enseñaban que quien comprende la naturaleza humana puede actuar con sabiduría y serenidad. Así también, cuando entiendes el efecto que cada palabra tiene en la mente masculina, puedes crear tus propias frases, adaptarlas a tu esencia, hablar con autenticidad. Y eso, más que cualquier fórmula, genera conexión real, porque nada apaga más el deseo que lo artificial o lo ensayado. Piensa en la primera actitud verbal de una mujer consciente: validar sin exagerar. La mayoría de los hombres viven con una inseguridad silenciosa, una que rara vez confiesan. La sociedad les ha enseñado que deben rendir, que deben demostrar, que no pueden fallar. En la intimidad, ese miedo se hace presente, porque sienten que están siendo medidos, juzgados, puestos a prueba. Y justo ahí, cuando una mujer elige validar con sinceridad y sin exceso, con palabras simples como «me encanta cómo me haces sentir» o «me gusta cuando me tocas así», ocurre algo en su mente. El cerebro libera alivio, dopamina, y siente que ha sido reconocido. Esa validación lo relaja, lo vuelve más presente, más deseoso, más humano. Pero hay una diferencia sutil entre validar y adular. El hombre percibe la falsedad. ¿Cuál es la mejor forma de protegerte? Exacto, encontrar un refugio, un lugar donde puedas estar a salvo hasta que la tormenta pase. Este refugio puede parecer un lugar solitario, alejado del mundo exterior, pero es precisamente este aislamiento el que te mantiene a salvo. Del mismo modo, cuando Dios te aísla, no es solo para prepararte, sino también para protegerte de cosas que tal vez ni siquiera sabes que existen. Hay situaciones, personas o circunstancias que podrían ser dañinas para ti en este momento. Y Dios, en su sabiduría infinita, decide apartarte, llevarte a un lugar seguro donde puedas estar bajo su protección.
Un claro ejemplo de esto en la Biblia es la historia de José, el hijo de Jacob. José fue vendido como esclavo por sus propios hermanos y terminó en Egipto, lejos de su familia y de todo lo que conocía. Durante años estuvo aislado, primero como esclavo y luego como prisionero. Pero, ¿qué estaba haciendo Dios durante este tiempo? Lo estaba protegiendo y preparando. Dios sabía que había una gran hambruna que vendría sobre la tierra, y necesitaba a alguien en la posición correcta para salvar a su familia y a muchas otras personas. Aunque parecía que José estaba solo y olvidado, en realidad Dios lo estaba preservando para un momento crucial. Piénsalo de esta manera. Cuando Dios te aísla, podría estarte protegiendo de una tormenta que no puedes ver, de un peligro que no comprendes completamente. Tal vez es una relación que no era lo mejor para ti, o una oportunidad que, aunque parecía perfecta, en realidad te habría desviado de su propósito para tu vida. Dios te ama tanto que no permitirá que te expongas a cosas que puedan destruir el plan que tiene para ti. Él te mantiene a salvo, incluso cuando no entiendes el porqué de la situación. Además, este aislamiento también es un tiempo donde Dios puede trabajar en tu corazón sin distracciones. Cuando estamos rodeados de ruido, es difícil escuchar su voz, pero en la quietud del aislamiento, en ese espacio protegido, puedes oírle con claridad. Puedes discernir su dirección, su guía y su voluntad para tu vida. Dios está creando un espacio seguro para que su obra en ti sea completa y perfecta. Quiero que pienses en esto. Si sientes que Dios te ha aislado, pregúntate, ¿de qué podría estarte protegiendo? ¿Qué podría estar evitando que te haga daño? Y más importante aún, ¿cómo puedes aprovechar este tiempo para estar más cerca de Él, para refugiarte bajo su ala protectora? A veces, la mayor muestra de amor de Dios es decir no o espera y apartarte de algo que creías que era bueno para ti. Puede doler en el momento, pero cuando miras hacia atrás, te das cuenta de que su protección fue lo que te salvó de situaciones que podrían haber sido devastadoras. Entonces, la próxima vez que El campamento. Moisés se cree más que nosotros. Aarón no tenía derecho a ser sumo sacerdote. Nosotros también podemos ofrecer incienso. Lo que estos rebeldes no entendían era que la autoridad de Moisés no venía de él mismo, sino de Dios. Moisés no se había autoproclamado líder, había sido llamado por Dios desde la zarza ardiente. Aarón no había buscado el sacerdocio, había sido designado por Dios mismo, pero cuando el orgullo ciega los ojos, es difícil ver la verdad. Estos hombres estaban tan convencidos de su propia rectitud que no podían ver que estaban desafiando no solo a Moisés, sino al mismo Dios que lo había puesto en esa posición. Toda conspiración necesita tiempo para madurar, y esta no fue diferente. Lo que vemos en Números 16 es el resultado de meses, tal vez años, de resentimiento acumulado. Los conspiradores habían estado trabajando en las sombras, sembrando dudas, creando divisiones, preparando el terreno para su golpe. La estrategia de Coré era particularmente astuta. Él conocía bien la estructura del pueblo de Israel, sabía quiénes eran los hombres influyentes en cada tribu y había logrado crear una red de apoyo que abarcaba a gran parte del campamento. Pero la conspiración no se basaba solo en argumentos políticos. Coré había logrado darle un matiz religioso a su rebelión. Él argumentaba que el sacerdocio debería ser más inclusivo, que no era justo que solo la familia de Aarón tuviera acceso a los servicios más sagrados del tabernáculo. «Basta ya de ustedes», les dijeron a Moisés y Aarón en el verso 3 del capítulo 16, «porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué, pues, se levantan ustedes sobre la congregación de Jehová?» Este argumento tenía cierta lógica aparente. Después de todo, Dios mismo había dicho que Israel sería un reino de sacerdotes y gente santa. Éxodo 19, verso 6. Pero Coré estaba torciendo las palabras de Dios para justificar su rebelión. Lo que él no entendía, o no quería entender, era que aunque todo el pueblo era santo, Dios había establecido un orden específico para el servicio sagrado. No todos podían ser sacerdotes, así como no todos podían ser profetas o jueces. Dios había establecido funciones específicas para cada uno. Datán y Abirón, por su parte, tenían una queja diferente. Ellos estaban resentidos porque Moisés los había sacado de Egipto, una tierra que fluye leche y miel, para morir en el desierto. En el verso 13, ellos acusan a Moisés de haberse enseñoreado de ellos, de actuar como un príncipe. Es increíble cómo el resentimiento puede distorsionar la memoria. Estos hombres habían olvidado completamente la esclavitud de Egipto, los trabajos forzados, la opresión brutal.
Ahora recordaban Egipto como una tierra de abundancia y veían a Moisés como el causante de todos sus problemas. La conspiración había logrado crear un ambiente de desconfianza hacia el liderazgo, un reconocimiento de la santidad insoportable de Dios. Incluso estos seres celestiales, en toda su gloria, no pueden mirar directamente a la faz de Dios en su plenitud. La descripción de los serafines por Isaías continúa sorprendiéndonos. El profeta relata que estos poderosos seres clamaban unos a otros en una antífona celestial: Santo, 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 es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Este cántico triple de santidad es profundamente significativo. En la cultura hebrea, la repetición triple de cualquier término era la forma más elevada de énfasis, indicando una cualidad en su grado máximo y absoluto. Por lo tanto, esta declaración no es solo un elogio, sino una proclamación de la santidad incomparable e insuperable de Dios. Es interesante notar que los serafines no dirigen este clamor directamente a Dios, sino unos a otros. Esto sugiere una comunidad celestial en constante adoración, recordando y reafirmando continuamente la santidad de Dios. La segunda parte de su clamor, toda la tierra está llena de su gloria, nos recuerda que la majestad de Dios no está confinada al reino celestial, sino que permea toda la creación. Esta visión nos ofrece una perspectiva cósmica de la adoración, donde cielo y tierra están unidos en el reconocimiento de la gloria divina. La reacción de Isaías a esta visión celestial es profundamente reveladora y nos ayuda a comprender el impacto abrumador de un encuentro con seres angelicales. El profeta exclama: «¡Ay de mí! Estoy perdido, pues soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros, y mis ojos han visto al Rey, al Señor de los ejércitos». Esta no es la reacción de alguien que ha encontrado un ángel gentil y reconfortante. Es el grito de un hombre que se ve confrontado con una realidad tan santa, tan trascendente, que su propia existencia parece estar en peligro. Isaías se vuelve agudamente consciente de su impureza y de la impureza de su pueblo ante la santidad absoluta de Dios y de sus criaturas celestiales. Este contraste dramático entre lo divino y lo humano, lo puro y lo impuro, nos recuerda que los ángeles no son simplemente versiones mejoradas de seres humanos, sino criaturas de un orden completamente diferente, que habitan en la presencia inmediata de Dios. La reacción de Isaías nos desafía a reconsiderar nuestra propia postura ante lo divino y a reconocer el abismo que existe entre nuestra naturaleza caída y la santidad perfecta del reino celestial. Mientras las visiones de Ezequiel e Isaías nos presentan ángeles en toda su gloria celestial, la Biblia también nos muestra que estos poderosos seres a veces aparecen de formas mucho más mundanas. En el libro de Génesis encontramos varios ejemplos de ángeles que se manifiestan sus vidas en pánico y estrés sobre los eventos actuales que están sucediendo en el mundo. No es decir que no es importante estar al tanto de estas cosas, o incluso tomar precauciones respecto a estos eventos, pero estar francamente asustado no es un lugar donde Dios quiere que estemos como cristianos. Como cristianos, sabemos que Dios nos está protegiendo, y aunque el mundo a nuestro alrededor pueda parecer aterrador, realmente no tenemos motivo para temer. En última instancia, nuestras vidas están en las manos de Dios, y Él es responsable de protegernos. Dios nos ama, y está cuidando de nosotros. No podemos ser dañados a menos que Él lo permita. Recuerda a los hijos de Israel en la tierra de Egipto. Mientras el mundo alrededor del pueblo de Dios se desmoronaba en pedazos, los hijos de Israel estaban completamente seguros. Todas las plagas y desastres que estaban sucediendo justo ante sus ojos no tuvieron absolutamente ningún efecto sobre ellos. Estaban rodeados por egipcios temerosos que no tenían la protección de Dios en sus vidas. Los egipcios, honestamente, tenían todo el motivo para temer. Como pueblo de Dios, existimos en un refugio espiritual, por así decirlo. Incluso cuando las cosas a nuestro alrededor, en todas las direcciones, están desmoronándose o parecen aterradoras, no necesitamos temer porque nuestra seguridad viene del Señor. Dios tiene la capacidad de rescatarnos de todo peligro. Debemos trabajar en confiar en Él y no ser tan temerosos. No hay nada que pueda suceder que esté fuera del control de nuestro Dios. Entiendo que esto es mucho más fácil decirlo que hacerlo, especialmente cuando miramos las cosas aterradoras que están comenzando a suceder a nuestro alrededor. Pero verdaderamente no tenemos nada que temer, porque Dios está en total control. Ahora, aunque Dios está en control, es sabio usar el cerebro que Dios nos dio.
Existe una diferencia entre la responsabilidad de prepararnos para cuando el problema venga a nosotros y la obsesión por el miedo. La Biblia dice en Proverbios 21:31 que el caballo es preparado para el día de la batalla, pero la victoria pertenece al Señor. No importa cuán bien planeemos con anticipación o nos preparemos para el peligro, la victoria siempre será resultado de Dios, no de nosotros mismos. Esto significa que nunca debemos acumular suministros, moneda o armas de forma temerosa, porque no importa qué, nuestra supervivencia a cualquier evento aterrador por el cual nos estamos preparando será gracias a Dios y está totalmente bajo su control. Querido oyente, preparación y mirar hacia adelante es bueno, pero dejar que el miedo de un día oscuro por delante nos consuma no es bueno. Existe una diferencia entre estar preparado y estar asustado. La Biblia nos dice que Dios no nos ha dado un espíritu de miedo, sino de poder, amor y autocontrol, siempre que nos sintamos asustados por la diferente. En Proverbios 13:20 leemos: quien anda con sabios, sabio será, pero el compañero de los necios sufrirá daño. Este versículo nos recuerda que las personas con quienes nos relacionamos íntimamente tienen un impacto profundo en nuestro caminar espiritual. Cuando Dios no quiere que estemos con alguien, frecuentemente esa incompatibilidad de valores se manifiesta de formas cada vez más claras. Al inicio, podemos intentar ignorar, hacer concesiones, pero con el tiempo, esas diferencias fundamentales comienzan a causar un desgaste profundo en la relación. Es como intentar mezclar agua y aceite. Por más que intentes agitar y forzar la mezcla, naturalmente siempre se separarán. De la misma manera, cuando los valores fundamentales son diferentes, por más que intentemos forzar una unión, la naturaleza diferente de cada uno siempre saldrá a la luz. 3. Los frutos de la relación. Jesús nos enseñó algo muy poderoso en Mateo 7:16. Por sus frutos los conocerán. Esta verdad no se aplica solo a las personas, sino también a las relaciones. Cuando una relación no está en los planes de Dios, los frutos que produce empiezan a volverse cada vez más evidentes. Piensa en un manzano. No necesitas ser un experto en agricultura para saber si el árbol está saludable o no. Basta con mirar los frutos que produce. Una relación es exactamente así. Los frutos te mostrarán si está o no alineada con la voluntad de Dios. ¿Cuáles son esos frutos que necesitamos observar? En Gálatas 5:22-23, Pablo nos habla sobre los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Cuando una relación está fuera de la voluntad de Dios, en lugar de esos frutos, comenzamos a ver sus opuestos. En lugar de paz, viene ansiedad constante. En lugar de gozo, una tristeza que parece no tener motivo. La paciencia da paso a irritación frecuente. Es como si tu vida espiritual estuviera marchitándose poco a poco, igual que una planta sin agua. Una hermana me contó que estaba en una relación que parecía perfecta por fuera, pero notaba que su vida de oración se estaba volviendo cada vez más fría. Su pasión por servir en la iglesia iba disminuyendo. El deseo de leer la palabra iba disminuyendo cada vez más. Esos eran los frutos que esa relación estaba produciendo en su vida. En Juan 15:1-2, Jesús dice: yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo rama que estando en mí no da fruto la quita, y todo la que da fruto la poda, para que dé más fruto aún. A veces Dios permite que veamos los frutos malos de una relación, justamente para mostrarnos que ese no es el camino. Observa cómo triste. Cuando el rey dijo: esto solo puede ser tristeza de corazón, supe que el rey había notado mi tristeza y que la tomaba en serio. Las siguientes palabras del rey podrían haber sido fácilmente: corta su cabeza. Estaba muy asustado, pero dije al rey la honesta verdad: que el rey viva para siempre. ¿Por qué mi rostro no debería parecer triste cuando la ciudad donde están enterrados mis antepasados está en ruinas y sus puertas fueron destruidas por el fuego? El rey me dijo: ¿qué quieres? Estaba petrificado porque sabía que estaba yendo al rey para pedir algo significativo. Mucho dependía de lo que sucedería en respuesta a esa pregunta. Esto podría cambiar todo. Entendía que no era mi lugar cambiar el corazón del rey. Oré y lo dejé en las manos del Señor. Después de mi rápida oración, respondí al rey. Expliqué por qué estaba triste. Jerusalén es una ciudad destruida y desgraciada. La respuesta del rey no fue: corta su cabeza, sino: ¿qué puedo hacer para ayudar?
Sabía que 4 meses de oración habían sido respondidos. Dije, si agrada al rey, y si tu siervo ha encontrado favor ante sus ojos, déjalo enviarme a la ciudad en Judá, donde están enterrados mis antepasados, para que pueda reconstruirla. Entonces el rey, con la reina sentada a su lado, me preguntó, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? El rey estaba feliz en enviarme. Oh, qué honor. Yo tenía un plan. Los 4 meses en oración no fueron solo pasados hablando con Dios. Inmediatamente dije un tiempo, y también pedí, si agrada al rey, puedo tener cartas para los gobernadores del Transéufrates, para que me concedan un tránsito seguro hasta que llegue a Judá, y también una carta para Asaf, guardián del parque real, para que me dé madera para hacer vigas para los portones de la ciudadela junto al templo, para la muralla de la ciudad y para la residencia que ocuparé. Sabía que necesitaría cartas de paso seguro del rey. Sabía qué tipo de materiales serían necesarios. También sabía qué trabajo necesitaba ser hecho. Los portones de la ciudadela, la muralla de Jerusalén, la casa que ocuparé. No necesitaba tiempo para hacer más planes. Los 4 meses fueron suficientes. El rey concedió mis pedidos. La mano bondadosa de mi Dios estaba claramente sobre mí, ya que esto solo podía ser el poder del Señor en acción. Todo estaba ahora listo para ir. Después de eso, viajé a los gobernadores de la región del Transéufrates para entregar las cartas del rey a ellos. El rey también envió oficiales y jinetes del ejército conmigo. Todo estaba preparado. También tenía un suministro sustancial de madera del bosque del rey. Verdaderamente, el rey de Persia respondió a mi llamado. Sin embargo, esto también fue el comienzo de enormes dificultades que tenían el potencial de arruinar todo. En la estación del gobernador, encontré estos 2 enemigos de Jerusalén y de cualquiera que se preocupara por el bienestar de la ciudad. Sanbalat, el horonita, y Tobías, el amonita, estaban extremadamente irritados por el hecho de que alguien había venido para cuidar de los hijos de Israel y ver cómo estaban. Mientras Jerusalén estuviera débil y vulnerable, estos 2 no se preocupaban.